14.000 millones de años atrás empezó. ¿De dónde sacaron eso? Se lo sacaron de la manga, pero es un buen número porque con el tiempo todo es posible, según estos evolucionistas, hermanos, que hace 14 billones de años y que la Tierra se formó hace aproximadamente 4 billones de años. Se formó la Tierra. Para el evolucionista, ellos no pueden aceptar la evidencia bíblica de que la creación tiene entre 6.000 y 7.000 años, porque se les viene todo abajo. Toda su evolución se les viene abajo si llegan a aceptar el testimonio de la palabra de Dios, hermanos, del libro de Génesis. Por eso es que niegan y atacan tanto las sagradas escrituras, porque para esta gente el tiempo es un Dios. Desesperadamente necesitan mucho tiempo. Pero científicamente no está probado. Pero espérate, con mucho tiempo, 1 millón de años, 2 millones, 3 millones, 4 millones de años, sí, la ropa puede producir ratones espontáneamente. Entonces vean, tomar la historia de la creación en el libro de Génesis como una narración real, los que han leído Génesis, y como Dios dice, y fue la mañana y la tarde día 1, y la mañana y la tarde día 2, y la mañana. Entonces, tomar la historia de la creación en el libro de Génesis como una narración real es negar los millones y billones de años. No puedes creer la historia de Génesis así como Dios nos la dejó y creer que el mundo tiene millones de años. No puedes. Eso es absurdo, eso es contradictorio. Y como hijo de Dios vas a tener que hacer tu decisión. O crees los millones de años, hermano, o crees el testimonio de las sagradas escrituras. Desgraciada y tristemente, esto es lo que muchos cristianos, pastores, teólogos, profesores de seminarios cristianos no han comprendido, hermano, o no han querido aceptar. Y el día de hoy vemos a miles de cristianos aceptar que la tierra tiene billones de años y quieren meter ese engaño en la Biblia. Como les dije la vez pasada, agarran el testimonio de hombres falibles, hombres que no creen en Dios y que hacen declaraciones, hermanos, absurdas y ridículas del principio de la creación. ¿Y saben qué hacen los cristianos y pastores y teólogos y profesores de seminaristas el día de hoy? Ven el libro de Génesis y dicen, no puede ser, ahí está, no, esto no dice así la Biblia, pero son científicos. Entonces, ¿saben lo que hacen? Empiezan a reinterpretar la palabra de Dios. Quieren aticuñarle millones de años a la narración de Génesis. Y han inventado quién sabe cuántas teorías, hermanos, que de Génesis 1.1, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ahí pasaron millones de años. ¿Por qué? Porque quieren agarrar la enseñanza de los científicos y meterle la palabra de Dios. Y uno dice, no hay problema. Tú podemos hacer, y han inventado muchísimo. Los días de Génesis 1 dicen, es que la palabra día quiere decir que eran millones de años. No, eso es falso. Nadie, Dios no nos quiso hacer tontos. Dios no nos quiso engañar. Dios lo que narró, lo que escribió, hermano, fue para que lo entendamos todos nosotros. No para que nada más los eruditos, teólogos, hermanos, lo entiendan, que esos días de la Biblia no eran días de 24 horas, sino que eran días de millones de años. No, cualquier persona, hermanos, no acepta eso, que lee la escritura tal y como está. Pero le digo, estos cristianos engañados han inventado tantas teorías del libro de Génesis, principalmente la historia de la creación, para meter millones de años. No se dan cuenta, hermanos, que lo que están haciendo es cuestionar la palabra de Dios y creer las opiniones del ser humano. ¿No les parece triste y preocupante que se cuestione la autoridad de la palabra de Dios y que se ponga la palabra del ser humano por sobre lo que Dios enseña clara y sencillamente en su palabra, hermanos?
Piensan que Dios se equivocó al narrarnos la historia de la creación. Piensan que los hombres de ciencia lo entendieron mejor que Dios. Entonces tal vez esta gente le hubieran dado mejor Dios a los científicos que escribiera Génesis, porque ellos sí lo entendieron, pero tal vez Moisés se equivocó, o Dios se equivocó, o Dios no nos quiso decir lo que exactamente nos dijo en el libro de Génesis. Como un hijo de Dios has aceptado la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Nunca aceptes millones de años con respecto a la creación, mucho menos billones de años. Ahora vean, hermanos, para los evolucionistas convertir un sapo en un príncipe es cuento de hadas, a menos que añadas millones de años. ¿Entienden? Entonces, un sapo convirtiéndose en un príncipe es ciencia. Parece broma, pero la realidad, hermanos, esto es lo que los evolucionistas creen. Para un evolucionista, de acuerdo a lo que cree, lo que estamos viendo, hermanos, un sapo sí se puede convertir en un príncipe. Dale el tiempo necesario. Y un sapo se convierte. Pues si dicen que un chango se convirtió en nosotros. Si dicen que un chango se convirtió en un hombre, ¿por qué no un sapo se va a convertir en un príncipe? ¿Se dan cuenta? Pero para ellos es nada más deja que transcurran millones de años y vas a ver lo que va a surgir. Un sapo sí se convierte en príncipe. ¿Alguien conoce el juego de Uno? ¿Alguien conoce el juego Uno? Es famoso aquí, al menos no sé si tal vez ya está en México el juego Uno, pero es divertido, para unos es aburrido. Ok, pero el juego de Uno, imagínense que estas tarjetas están todas desorganizadas, pero el evolucionista puede creer que si las barajeas, shuffle, el tiempo suficiente, todas se acomodarán en el orden correcto. Pongan atención. Las tarjetas, hermanos, o naipes, o las cartas, como le llamen, vamos a pensar en el juego de Uno. Todas están desorganizadas, de acuerdo a lo que creen los científicos evolucionistas. De acuerdo. Si tú las empiezas a shuffle, a barajear, el tiempo suficiente va a llegar el momento en que todas las cartas se pongan en orden correcto. Eso es lo que cree un evolucionista. ¿Qué te dice el cerebro que Dios te dio? ¿Es verdad eso? ¿Que será posible, hermano? Otra pregunta, vean. La pregunta es, ¿realmente sucederá eso? ¿Realmente las tarjetas en algún momento se acomodarán todas en el orden correcto si le damos tiempo suficiente? ¿Realmente creen ustedes? ¿Alguien cree eso? Que si le damos millones de años o miles de millones de años, tal vez un día sí se van a acomodar una por una. Hermano, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros barajeamos las cartas? ¿Cuál es el propósito? Para que se desorganicen, no para que se organicen. ¿Cierto? Estamos usando el cerebro, hermanos. Escuchen, cuando el juego de cartas ya viene nuevo, está organizado. ¿Y para qué la barajeas? Para que se desorganice, no para que se ponga en orden correcto, hermanos. Entre más barajeamos las tarjetas, menos organizadas están. Las cartas nunca se organizarán solo porque pasemos más tiempo barajeándolas y barajeándolas y barajeándolas, hermanos. Es absurdo pensar que el tiempo pondrá orden. Es absurdo pensar eso. ¿Existe tiempo suficiente en el universo? Otra pregunta que vamos a considerar. ¿Existe tiempo suficiente en el universo para que la casualidad, el chance, produzca el intricado diseño que vemos a nuestro alrededor? Voy a ir rápido aquí, quiero que me sigan, hermanos. Las leyes de la probabilidad pueden ayudarnos a entender que es absurdo y ridículo pensar que el tiempo y la casualidad crearon la vida. Piensen en una moneda. Ejemplo, cuando lanzamos una moneda o flip the coin, esperamos que caiga en qué o en qué. Cuando you flip the coin, ¿en qué va a caer o en qué? Cara o sol, o águila o sol,
sé qué otras maneras le pueden decir, hermanos. Nada más, no va a caer de otra manera. O cae cara, o cae águila, o cae sol, o como le llames. Existe, cada una tiene un 50% de probabilidad de que va a caer. Entonces, si lanzamos la moneda por un tiempo, la mitad de las veces caerá águila, la otra mitad caerá sol. Pero, ¿qué si añadimos un dado? Miren, ahí está el dado. La moneda tiene solamente dos lados. Entonces, la probabilidad es 1 en 2, porque son dos lados. Pero el dado, hermanos, tiene 6 caras. Y nada más una cara tiene el número 6. No toda tiene. Entonces, la probabilidad, o si hacemos la pregunta, ¿cuál sería la suerte o el chance o la probabilidad de que la moneda caiga en cara y el dado caiga en 6 al mismo tiempo? Es decir, agarra un dado y una moneda y los tiras. ¿Cuál será la probabilidad de que caiga cara y el número 6 al mismo tiempo? Ok, no tienen que tratar de procesar eso, hermano, porque eso es la matemática de la probabilidad. Dice esto, miren, la mitad de las veces que el dado cae en 6, la moneda cae en cruz o en tail. La otra mitad que el dado cae en 6, la moneda caerá en head. Entonces dice, la probabilidad de caer cara y 6, el dado 6 al mismo tiempo, debe ser la mitad de las veces que cae 6, opuesto matemáticamente. Vean el número de abajo. La moneda, 1 entre 2. Pero el número 6 de un dado es 1 entre 6 porque tiene 6 lados. Entonces matemáticamente es 1 en 12. Esa es la probabilidad. Los estadistas han hecho esto como una regla y le llaman, así como le estamos diciendo, hermano, a la moneda un medio y el dado para que caiga el número 6 un sexto porque tiene 6 lados, le llaman la regla de multiplicación de la probabilidad. ¿Estamos, hermanos? Ok, vamos rapidito. ¿Ya se cansaron, hermanos? Vamos a ver otro, ok, estamos pensando. Ok, vean, imagínense una cubetita con 10 discos. Y esos discos están todos marcados, el 1, el disco 1, el disco número 2, número 3, 10. Y lo desorganizas dentro de la cubeta. ¿Cuál es la probabilidad o la posibilidad o el chance de que saquemos los 10 discos uno por uno en orden numérico, uno tras de otro? ¿Ok? Tienes la cubeta, están 10 desorganizados y que saca uno y dice, ok, número 1. Y sacas el segundo, número 2. Y el número 3. ¿Cuál es la probabilidad, hermanos? Bueno, escuchen, hermanos. La suerte o la probabilidad requiere 10 billones de intentos en promedio para contar del 1 al 10. Escuchen, esto es de acuerdo a la regla de multiplicación de la probabilidad. Cada disco tiene una probabilidad en 10. Así como la moneda 1 en 2 y el dado 1 en 6. Bueno, cada disco, como son 10 discos, es 1 en 10. Cada disco tiene la probabilidad, hermanos, en 10 de ser seleccionado. Son 10 discos. La probabilidad o el chance de seleccionar el primero, el número 1, porque tú vas a agarrar y tienes que sacar el primero, el número 1. No te puede salir 10, sino tiene que ser el número 1, entonces es 1 en 10. La probabilidad, el chance de seleccionar el disco número 2 también es 1 sobre 10, porque son 10. Entonces, la idea es esto, mira, saca el primer disco, si no es y marca lo que el número fue. No, tiene que salir el número 1. Lo checas y lo vuelves a echar porque tiene que haber 10. Y otra vez agarras el número 1, no sale. Ok, el número 1 ya salió. Ahora tiene que salir el número. Tú marcas, porque te salió el número 1, lo marcas y echas el número 1 otra vez porque va a haber la probabilidad 10. Ok, el segundo tiene que ser el número 2. Y no te sale, y no te sale, y no te sale, y no te sale, y no te sale. Número 2. Ok, ya salió el número 1, pero tiene que salir el número 1 y el número 2 seguidos. No si nada más sacas el número 2. Tiene que salir número 1, lo marcas
segundo. Número 2, lo marcas y lo vuelves a echar. Bueno, hermanos, esto es interesante porque miren, la probabilidad o chance de seleccionar el primero, así como les estoy diciendo, seguido por el segundo en el orden correcto, es 1 entre 10 por 1 entre 10. ¿Por qué? Porque cada uno tiene la probabilidad de probabilidad. Entonces es 1 entre 100 intentos, de acuerdo a la ley de la multiplicación de la probabilidad. Y la probabilidad o el chance de seleccionar todos los discos en el orden correcto es 1 sobre 10 por 1 sobre 10 por 1 sobre 10. ¿Por qué? Porque hay 10 discos, es decir, 1 sobre 10 a la 10. Esto significa que la probabilidad para que selecciones los 10 discos en el orden correcto es un chance, una probabilidad en 10 billones de intentos. Escuchen bien. En 10 billones de intentos, tú lo intentas, tiene que salirte el 1, el 2 y el 3. Si no, ok, otra vez, volvemos a empezar. Échalo y tiene que salir el 1, ok, tiene que salir. Si te sale el número otro, no, vuelves otra vez. 10 billones de intentos. Vemos claramente que la probabilidad no es muy eficiente en producir diseño ni orden, lo que se requiere para explicar la vida. Vamos a terminar con esto, hermano, ya que empecé. Esto también viene. ¿Cuál es la probabilidad esperada para que la casualidad deletree la frase, la teoría de la evolución? Vamos a hacer esto, miren. 27 letras del alfabeto, lo echas en una cubeta, son 27 letras del alfabeto. ¿Cuál es la probabilidad para que una tras de otra salga la palabra, la teoría de la evolución? Para hacerle todo lo que hacen los científicos, hermano, es en promedio el chance deletreará correctamente la teoría de la evolución solo una vez en 27 a la 23 intentos. 27 porque son 27 letras, 23 porque son las letras, la A, y hay espacios también ahí, hermanos. Entonces, la computación para tener uno en... ok, ahora imagínense en esto, hermanos. Creo que me pasé ahora aquí. Ok, la computación es esto, hermano, el número que está ahí en la pantalla. Para tener éxito de las probabilidades de que se forme la palabra, la teoría de la evolución, es 1 en 8.300 cuatrillones de cuatrillones. ¿Cómo les parece eso, hermano? Ese es el número de probabilidad, de intentos que tendrías que hacer para que surgiera la frase, la teoría de la evolución. Entonces, si como los evolucionistas nos han hecho creer la Tierra ha existido por... Oh, pero escuchen bien esto, hermano, ese número que está acá atrás, ese número, imagínate que hubiera una máquina superpotente que moviera esas 27 letras, que moviera, registrara y reemplazara todas las letras a una velocidad de 1 billón por microsegundo. 1 billón por microsegundo. La máquina agarra uno y si no es la letra L, la vuelve a poner, agarra otro, si sale la letra L la registra, pero la vuelve a traer hasta que a esa velocidad. ¿Saben el promedio, hermanos? La frase, la teoría de la evolución sucedería una vez en 25 billones de años. Con una computadora que procese eso a esa velocidad de millones de microsegundos, tomaría, hermanos, 25 billones de años para que surgiera la frase, la teoría de la evolución. 25 billones de años a esa super velocidad. ¿Saben cuántos billones de años tiene la creación según los científicos? 14 billones de años. Entonces, para que surgiera la frase, la teoría de la evolución del alfabeto, hermano, tomaría no 14, 25 billones de años. Mucho más tiempo del que los científicos dicen que tiene la creación, que tiene nada más 14 millones de años.
millones de años. Entonces, con esto quiero terminar. Así como los evolucionistas nos han hecho creer la Tierra ha existido por aproximadamente 5 billones de años, la Tierra, entonces la probabilidad podría tomar 5 veces ese tiempo para deletrear la teoría de la evolución a un billón de intentos por microsegundo. Un billón de intentos por microsegundo. Una, dice, proporción fenomenal de experimentación. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a parar ahí. Yo no sé cuántos de ustedes tomaron nota. Si lo dejaron a su razonamiento saliendo, pídanle a alguien que lo explique otra vez. Pero eso a mí me emociona, hermano, porque realmente te hace pensar y te hace, ¿sabes qué? Para mí, convencerte cada día más. Si tu fe está firme en el Señor y la vida cristiana es por fe, bueno, esto te dice, claro que sí, Señor. Claro que sí, Padre, tú eres sobrenatural, el Dios Todopoderoso. Pónganse de pie y vamos a orar para ser despedidos. Cierren sus ojos, hermanos. Señor, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el cerebro, el razonamiento que tú nos has dado. Tú nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Somos seres espirituales, Señor, con mente, emociones, voluntad, con el potencial para imaginarnos cosas, Señor, para crear cosas, para diseñar cosas, así como tú, Señor. Y gracias porque el día de hoy, por medio de esta enseñanza, Señor, nuestra fe en ti se fortalece más, aún más, Señor. Fortalécenos, Dios, danos la valentía para confrontar a aquellos que te niegan, Dios, que van por el camino equivocado, que han endurecido su corazón para creer algo, Señor, contrario a lo que tú nos dejaste escrito. Por eso, Padre, tú nos dejaste tu palabra, para que no anduviéramos perdidos imaginándonos cosas. Pero el ser humano, Señor, se ha rebelado contra ti, y te pedimos que tú nos ayudes a hablar de ti cada día con más valor, con más decisión, con más intencionalidad, Señor, a aquellos que van por el camino ancho hacia la perdición. Cuídanos, Señor, llévanos con bien a nuestros lugares, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Saluden.